Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Gustavo Gómez, socio líder de Tax Technology de KPMG en México. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días a Oye, ti y a tu pues auditorio y muchas gracias por el espacio. al contrario, gracias por estar aquí. Y es que nos traes a la mesa un tema muy interesante y es la automatización contable fiscal, vinculado, por supuesto, a los beneficios que esto pueda traer a la cadena de suministro. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se da la automatización contable fiscal? ¿A qué se refiere? Pues básicamente es la utilización de tecnología, Rodrigo, para poder tener procesos que requieran la menor participación de personas y desde luego permitiéndote tener un control sobre los riesgos, sobre posibles errores y con una serie de beneficios en materia de optimización, ¿no? Es básicamente lo que es la automatización. Claro, ¿y qué tan sofisticada se ha vuelto esta automatización? O sea, ¿qué tanto están avanzando las herramientas? Yo diría que en los últimos años ha sido muy importante el tema de la automatización, del avance de herramientas, sobre todo en la parte de la función de impuestos, que es una área de las empresas en la que tradicionalmente no se invertían muchos recursos en herramientas, en tecnología, en automatización. En la parte contable quizás había un avance mucho mayor por las herramientas denominadas ERPs, que son los sistemas que controlan las mercancías y la contabilidad de las empresas y que sí tradicionalmente durante mucho tiempo se había hecho inversiones muy importantes, sobre todo en los grupos transnacionales, en las empresas grandes y medianas, para poder tener esta conectividad y esta trazabilidad de operaciones. Pero en la parte fiscal, yo diría que sí, en los últimos 5 años es cuando ha tenido una evolución importante, sobre todo con detonadores como pueden ser la autoridad fiscal y desde luego la pandemia y otros conflictos globales que tienen automáticamente un impacto en este tipo de decisiones en las empresas. Claro, y es que esto, vinculado a lo que mencionabas de la cadena de suministro, pues finalmente lo que más se utilizan hoy son datos. El famoso Data Analytics es fundamental, ¿no? Porque se convierte en una herramienta adicional, sobre todo concurrente además, que permite justamente pues ayudar en estos problemas, detectarlos de manera temprana por un lado y hacer análisis mucho más profundos, ¿no? Exactamente. Nosotros pensamos que los datos es el insumo más importante que tienen las compañías en su información y desde luego la capacidad que tengas para tener datos de manera expedita y con calidad es fundamental para la toma de decisiones. Como bien comentas, las herramientas de análisis de datos, Data Analytics, son muy importantes porque realmente han abierto la gama de información y de potenciales escenarios que tienen los ejecutivos de las empresas para tomar decisiones, ¿no? Estas herramientas te permiten tener todo el detalle de la información de todo lo que ha sucedido dentro de la organización y de esta manera no predecir, porque quizás esto sea imposible, pero sí tener un panorama muy claro de cuáles pueden ser las consecuencias de tomar un camino A o tomar un camino B, Claro. Rodrigo. Sí, por supuesto. Ahora, y también la utilización de bots cognitivos. Digamos que ya todos los experimentamos, hay distintas empresas que ya los utilizan. A veces uno no se da cuenta que está hablando con un bot, pero aplicado en este tipo de, digamos, en la parte de automatización fiscal, me resulta interesante. ¿Qué ejemplos hay, digamos, cómo funciona esta interacción con un bot cognitivo? Mira, los bots son herramientas muy útiles en tareas repetitivas, perdón, que no requieran realmente de un análisis importante por parte de una persona. Nosotros siempre hemos tenido el enfoque que la tecnología definitivamente no viene a reemplazar el talento. La tecnología es, al contrario, un componente que viene a apoyar al talento para que las personas puedan utilizar su tiempo en actividades que agreguen valor. Un ejemplo es claramente la información que viene en el diario oficial de la Federación, Ujú. quizás, en donde una persona históricamente lo que tiene que hacer es meterse todos los días al diario oficial de la Federación para revisar qué cambios hubo en materia fiscal que pueda tener un impacto o en cualquier otra materia, desde luego.
Y esto, por ejemplo, hoy en día un bot lo puede ejecutar de manera automática, puede bajar, meterse a la página del Diario Oficial de la Federación, bajar el archivo, reconocer algunas palabras clave para poderte generar un archivo en donde ya te dé un resumen de esta información. Este es solo un ejemplo de muchísimos que puede haber en algún cálculo de impuestos, por ejemplo, información que se genere proveniente del sistema en donde una persona se tiene que meter, generar un reporte, por ejemplo, en SAP, en Oracle o en cualquier otro sistema, bajarlo, esperar a que se genere y todo ese tiempo esa persona no puede enfocarlo en alguna otra actividad, ¿no? Que desde luego te pueda generar un beneficio mayor como compañía. Hoy en día estos bots te permiten esta optimización de tiempo y de talento que es fantástica. Qué interesante. Ahora, normalmente y en lo que has observado, Gustavo, ¿quién tiene visibilidad, digamos, de los datos que se generan de la automatización? Porque supongo que, bueno, pues ya hay, digamos, en la parte de operaciones, etcétera, ciertos seguimientos, ciertos datos. En esta parte fiscal adicional, cómo se gestiona o cómo conecta con los otros hilos de información de la compañía, que incluso supongo yo, dependiendo de la sofisticación, pues pueden ser concurrentes, pero que ayuda mucho a detectar, digamos, esta consistencia de los datos que ayuda a hacer mejores análisis. Sí, desde luego, la función de impuestos está conectada prácticamente a toda la operación de la compañía. Eh, Tradicionalmente, el área de impuestos es el último eslabón, ¿no? Ujú. Son quienes reciben ya todo lo que se generó en el mes, en el ejercicio, dependiendo qué es lo que estén reportando. Y por lo tanto debe de haber una conectividad absoluta entre lo que sucede desde la parte comercial, mercantil, pasando por contabilidad y todas esas operaciones que puedan tener trazabilidad. Y la segunda parte de esta cadena, Rodrigo, sin lugar a dudas, es la autoridad fiscal, que como sabes hoy en día a través del cumplimiento digitalizado y sobre todo de los datos que obtienen a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDIs, pues básicamente tienen en su base de datos toda la información que tenga que ver con la operación de una empresa o una buena parte de ella, ¿no? Y en este sentido, todo tiene perfectamente, no solo que amarrar, sino también tener trazabilidad para poder verificar en el caso de una revisión, de un cuestionamiento, poder encontrar de manera rápida y con calidad los datos para poder responder esos cuestionamientos. Claro. Este es un aspecto fundamental. Y además, obviamente, pues esto te da una ventaja comparativa en términos justamente del cumplimiento fiscal, ¿no? Que a veces puede ser un dolor de cabeza y esto le da una, digamos, pues no sé si sencillez, porque puede resultar altamente complejo, pero sí una visibilidad inmediata, ¿no? Y esto va a ayudar a que el negocio sea mucho más ágil y sobre todo que no haya sorpresas, que eso también es importante. El lado fiscal me refiero, porque justo lo que hemos estado conversando es que pues la visibilidad de los datos, si bien no te puede, digamos, ayudar a predecir hechos, di- pues disrupciones en la cadena de suministro, pero en la parte fiscal sí, ¿no? Tendría que ser más sencillo. Sí, totalmente. Yo creo que hay que aprovechar estas herramientas para, como comentas, tener esta visibilidad, esta capacidad de reacción y evitar riesgos. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Hoy en día, aquellas organizaciones que no utilicen tecnología, que no migren a un modelo de negocio en el que puedan aprovechar todas estas herramientas que existen, que son muchísimas, pues se quedan en una ventaja competitiva importante frente a su posible competencia en el mercado que corresponda, pero también en un gran riesgo de tener situaciones con la autoridad fiscal o con otras autoridades, y no solo en México, ¿no? Desde luego esto puede suceder en cualquier país. Hoy en día, hace algunos años quizás era como se dice en inglés, un wish to have, ¿no? Ujú. Hoy en día es una obligación definitivamente para todas las empresas invertir en tecnología. Sin duda. Pues Gustavo, te agradezco mucho la entrevista. Gustavo Gómez, socio líder de Tax Technology de KPMG, con un tema sin duda clave que es justamente la automatización contable, vinculado por supuesto a algo que se convirtió en un asunto muy visible. Siempre lo ha sido, pero el año pasado con las disrupciones en las cadenas de suministro por el COVID, etcétera, pues como nunca es un asunto esencial como lo mencionas. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Buen día para ti y tu auditorio. Hasta luego. Buen día y escuchamos a Gustavo Gómez, socio líder de Tax Technology de KPMG.